propósito de este tema de la vacunación, de la posibilidad que el gobierno, el Estado pueda obligar a las personas que no quieran vacunarse a hacerlo por el compromiso que implica para la salud de la colectividad. Yo siempre he puesto un ejemplo y lo ponía hace unas horas en una reunión en nuestra redacción. Y decía, mire, los testigos de Jehová, que son una interpretación de la Biblia de un grupo, digamos que de una corriente religiosa, para no llamarle secta, aunque algunas personas así lo califican, visión de la religión proscrita en algunos países, para que estemos claros. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, por ejemplo, ellos no permiten que sus fieles o sus seguidores rindan culto a los símbolos de la nación. No saluden la bandera, no pueden enrolarse en el ejército, etcétera, etcétera. Cosas que pueden estar reñidas incluso con la propia Constitución. Pero hay un tema que siempre sale a relucir en el caso de los testigos de Jehová, que es la posibilidad de ser transfundido, de recibir una transfusión de sangre. Y ya eso lo hemos visto. La ciencia incluso le ha buscado opciones a los testigos de Jehová y le permiten transfundirse con otro material o con otro producto que, bueno, puede ser un similar, o llamemos que un genérico a la sangre, para poder salvarle la vida a la persona cuando simple y llanamente depende de una transfusión de sangre. Conocemos muchas historias de personas, testigos de Jehová, que no han querido transfundirse. Nadie los puede obligar a ponerse una pinta de sangre y fallecen. La diferencia con este tema, que el único perjudicado, por llamarle de alguna manera, porque el que fallece y fallece con una fe inquebrantable en su religión, bueno, va al encuentro del Señor por esa vía y ese es un camino a la felicidad y a la eternidad. Ahora, es él solo, o sea, ahí no está afectando a terceros. Ahí no está afectando a terceros que el testigo de Jehová se ponga una pinta de sangre o no. Ya ha regresado el doctor Cristóbal Rodríguez. Ponía el ejemplo, doctor, de un testigo de Jehová, que son casos difíciles para la ciencia, para los médicos, para el propio Estado, porque se niegan a saludar los símbolos patrios, enrolarse en el ejército, en el servicio militar, en países donde el servicio militar es obligatorio. Estoy hablando de una experiencia que viví en Cuba. Y ahí está proscrita la secta o los testigos de Jehová. Ahora, si un testigo de Jehová no se pone una pinta de sangre, porque no le permite la religión esa transfusión, él no está afectando a terceros. Bueno, en lo más emocional, a su familia, etcétera. Pero él no afecta a terceros con su decisión personal. Es lo que nos diferencia de este caso de alguien que no se quiera poner una vacuna. Mira, en España, el Tribunal Constitucional resolvió un caso relacionado con ese tema que tú mencionabas, Roberto. Es decir, los testigos de Jehová son renuentes a las transfusiones sanguíneas. Lo vive su religión. Bien. Pero una familia pulseaba con un hospital para que a su hijo menor de edad, que necesitaba o sí una transfusión, no se la pusieran. Entonces, el problema se judicializó y llegó al Tribunal Constitucional. Y no, si usted no quiere, en su caso, usted puede optar por no transfundirse, pero usted no puede obligar a su hijo a que rehúse. No lo puede obligar porque esa no es su vida. Claro. Esa no es su vida y él es menor de edad.
Mientras él no tenga potestad de decidir, el Estado tiene la obligación de hacer. Madre santa. Simple. Simple. Entonces, volvamos acá. El punto, hay un elemento de la discusión que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que no se quiere vacunar porque cree que son vacunas que están en prueba, porque cree que son vacunas, son como experimentos científicos. Experimentos que van a... O sea, cuestiones que contradicen todo lo que está trabajando la ciencia. Cuestiones, en síntesis, basadas en prejuicios o en creencias religiosas. Las decisiones de Estado no se pueden tomar sobre la base de las aprehensiones personales y de los prejuicios de una parte de la sociedad, o sobre la base de las creencias religiosas de una parte de la sociedad. Las decisiones de salud, las decisiones relacionadas con las políticas de salubridad de la sociedad se toman en función de las directrices de la ciencia, de las ciencias de la salud. Entonces yo creo que no podemos confundir. Yo entiendo a toda la gente que dice, que niega, yo lo entiendo. Hay miles de razones antropológicas por lo que la gente tiene prejuicio, por lo que la gente cree que le van a poner un chip. Hay miles de razones. Yo no discuto eso. Ahora, eso no puede ser el parámetro para decidir si vacunamos o no. Ese no puede ser el parámetro. Porque si nos vamos por ahí, entonces nos unimos como sociedad. Entonces, eso yo creo que es bueno tenerlo claro. Profesor, usted puso un hilo ayer sobre ese tema imperdible. Yo, de hecho, le di retweet porque es muy ilustrativo, muy educativo para todo el que quiera entender un poco más ese tema de sobre si tiene el Estado o no la potestad de inducir, de estimular a los ciudadanos a que acudan a vacunarse, sobre todo entendiendo el contexto y las circunstancias en las que estamos viviendo en el día de hoy. Finalmente, y para cerrar esta importante conversación, ¿puede o no puede el Estado? Resumiendo. Sí puede. Lo faculta la Constitución, los artículos 8, 62 de la Constitución, el artículo 74 es muy claro, los derechos tienen límites, todos los derechos tienen límites. La condición de validez del establecimiento de límites a los derechos es que tengan amparo legal, que la finalidad que se persiga con la limitación del derecho tenga respaldo en la Constitución, en este caso la salud, la vida, la integridad de la ciudadanía, más que respaldo. Y lo tercero, que el beneficio, para decirlo de alguna manera, que el beneficio que se vaya a obtener sea superior que al daño que de no hacerlo tendríamos. Yo creo que no tengo dudas, reitero, de que el Estado lo puede hacer y de que tiene en la Constitución, en la Ley General de Salud, amplios fundamentos en derechos para ello. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Gracias. No me abandonen tanto. Nunca. No, ni usted nosotros. Usted sabe que usted tiene un compromiso hoy por la noche para el noticiero. No, lo tengo clarísimo. Tengo una remúa por ahí colgada ya. El abogado constitucionalista, doctor Cristóbal Rodríguez, ha estado con nosotros.